La semana pasada estuviste en una reunión familiar. Comida grande, sobremesa larga, las mismas voces de siempre. Y en algún momento, mientras hablaban de la prima que se casó, del precio del aguacate, del sobrino que entró a la universidad, te pasó algo difícil de nombrar. Estabas ahí, sonreías, asentías y al mismo tiempo te sentías a kilómetros, como si los vieras desde detrás de un vidrio, como si llevaras un disfraz de alguien que sí pertenece. Cuando volviste a tu casa, te sentaste en la sala, sola, y te dio una tristeza muy específica. No era por ellos, era por ti, porque te diste cuenta de que ya no eres de ahí, y todavía no eres de ningún otro lugar. Esa tierra de nadie tiene un nombre, y no es enfermedad, es un paso. Hay un detalle que muchas mujeres en esta situación no se permiten reconocer. El lugar al que ya no perteneces sigue siendo el lugar al que quieres. No es que ahora desprecies a tu familia, ni a tus amigas de toda la vida, ni al barrio donde creciste. Los quieres, y por eso duele tanto. Si los despreciaras, la salida sería más fácil. La orfandad simbólica del adulto no es ruptura con bandera, es alejamiento silencioso de algo que sigue importando. Lo que estás viviendo es la activación del arquetipo de la huérfana. Aparece en cuentos antiguos, en mitologías, en la literatura. La niña que pierde a sus padres, que es expulsada del castillo, que tiene que caminar sola por el bosque. Lo que casi nadie te dice es que ese arquetipo no es solo una metáfora literaria. Se activa en términos psíquicos en cualquier mujer que está atravesando un proceso de individuación serio. Porque para volverte tú tienes que dejar de ser de ellos. Y al principio, dejar de ser de ellos se siente como no ser de nadie. Marie-Louise von Franz, la discípula más cercana de Jung, lo trabajó con una claridad poco común. La orfandad simbólica es la etapa donde la psique atraviesa un duelo de pertenencia. Lo que pertenecías ya no te encaja. Lo nuevo todavía no llega. Y tú, en el medio. Es importante el matiz. No se trata de un duelo de personas. Las personas siguen ahí. Se trata de un duelo de versión. Eras una versión que cabía con ellos, y esa versión está muriendo. Hay una característica clínica de la orfandad simbólica que vale la pena nombrar. Rara vez aparece con drama. No es ruptura, no es pelea, no es expulsión. Es una distancia interior que crece sin que nadie haga nada visible. Por fuera todo sigue igual. Las reuniones, los cumpleaños, las llamadas. Por dentro, una mujer que antes era hija, hermana, prima, vecina, amiga del grupo, está empezando a sentirse otra cosa, sin saber qué. Y eso, sin que nadie lo entienda, es agotador. Hay otro rasgo más sutil que conviene reconocer. La orfandad simbólica suele venir acompañada de una culpa específica, distinta de la culpa habitual. No es la culpa de haber hecho algo malo, es la culpa de estar dejando un mundo sin haber avisado. Tu familia y tus amigas de siempre no se dieron por enterados de que ya no eres la misma. Tú lo sabes, ellos no. Esa asimetría se siente como una traición pequeña que tú cometes en silencio y nadie sabe que existe. Tu sensación de no pertenecer no es un problema, es la prueba de que estás avanzando. Si todavía sintieras que la sobremesa familiar te llenaba, no estarías en proceso. Estarías estancada. La incomodidad que sientes en las conversaciones de antes es buena, significa que creciste. Y la soledad que sientes en este momento no se cura volviendo. Se cura caminando hacia adelante hasta encontrar un nuevo lugar donde tú, esta versión nueva, sí cabes. Marie-Louise von Franz lo escribió así en otras palabras: el que no pertenece está en camino de pertenecerse a sí mismo. Esa frase es exacta. Antes de pertenecer a un grupo nuevo, hay un tramo del camino en que solo te perteneces a ti. Es incómodo, es necesario, y nadie te lo explica, porque la mayoría de los adultos lo evitaron en su día, regresando al grupo viejo antes de tiempo. Hay un reframe adicional que conviene hacer aquí, porque la cultura general lo confunde. Estar en orfandad simbólica no es estar deprimida.
La tristeza de la orfandad tiene una textura distinta. Es una tristeza con dirección. Te empuja a algún lado, aunque no sepas a cuál. La depresión, en cambio, te quita la dirección. Si lo que estás viviendo te incomoda, pero también te interesa, es orfandad. Si lo que vives te incomoda y te paraliza por completo, es otra cosa y vale la pena verla con un profesional. Suscríbete si esto te toca. No es un tema fácil. Y quédate, porque vamos a hacer 4 movimientos juntas. Primero, vamos a reconocer las señales específicas de la orfandad simbólica para que sepas dónde estás parada. Segundo, voy a contarte la historia de Mariana, una médica que se mudó de ciudad después de la residencia y se encontró, sin haberlo planeado, viviendo la versión adulta del cuento de Cenicienta sin madrastra. Tercero, voy a mostrarte los errores típicos que se cometen en esta etapa para que los puedas evitar. Cuarto, voy a contarte el caso de Camila, una mujer de 47 años que se divorció después de 20 años de matrimonio y perdió en un solo año casi toda su tribu social. Y al final te dejo el método para evitar la transición sin destrozarte y un ejercicio simple para sostenerte durante el desierto. Hay 7 señales que marcan que estás en esta etapa. Te las nombro despacio, porque varias se confunden con otras cosas si no se conocen. 1. Te aburren las conversaciones que antes te llenaban. Las amigas con las que llevas años hablando de los mismos temas te dejan vacía. No es que ellas hayan cambiado. Eres tú. Y eso al principio te hace pensar que algo malo te pasa, porque sientes que estás perdiendo el gusto por la gente. No estás perdiendo gusto, estás cambiando hambre. 2. Tu familia te parece lejana aunque la quieras. Llamas, visitas, cumples, pero por dentro hay un vidrio invisible. Te cuesta ser tú con ellos, te cuesta hablarles de las cosas que ahora te importan. Y eso te hace sentir culpable, porque sigues afecto. El afecto está intacto, la pertenencia no. 3. Tienes momentos, en el carro, en la ducha, mirando la calle, en que te preguntas cómo llegaste a vivir esta vida exacta. No con drama, con extrañeza. Es como si te asomaras un instante a tu propia biografía desde fuera y no terminaras de reconocerla del todo. Esa extrañeza es información, no enfermedad. 4. Cuando alguien te pregunta de dónde eres, dudas. No por geografía, por pertenencia. Ya no sientes que perteneces al pueblo donde naciste, al colegio donde estudiaste, al grupo de amigas con las que viajabas, al barrio donde compraste casa. La pregunta sencilla se vuelve incómoda y tú misma no sabes por qué. 5. Te interesa gente que antes te habría parecido rara. Una desconocida que dijo algo en una fila te queda en la cabeza más que tu cuñada de toda la vida. Tu psique está buscando nueva tribu, aunque tú todavía no lo sepas. Pon atención a esos pequeños magnetismos. Son brújulas. 6. Tienes ráfagas de intensa soledad incluso rodeada de gente. Es la soledad más cruel, la del banquete donde no hay nadie con quien hablar lo que te importa. Mucha mujer en orfandad simbólica se sorprende llorando en su carro después de una fiesta que técnicamente estuvo bien. No es ingratitud, es asincronía. 7. Sientes que tu vida tiene una textura distinta a la del resto, como si los demás vivieran en color y tú en otra paleta. No es superioridad, es asincronía. Estás en un momento que ellos no están atravesando, y como nadie a tu alrededor está en lo mismo, la confirmación externa de que tu experiencia es real escasea. Si reconoces 3 o más de estas señales, no estás imaginando nada. Estás en una etapa real, descrita, transitable. Y no estás sola en estar sola. Muchas mujeres están viviendo el mismo desierto al mismo tiempo, en habitaciones distintas. Lo único que falla es la red que las conecte. Te voy a contar el caso de Mariana. Tiene 42 años, es médica, y llegó a consulta porque, según sus propias palabras, sentía que vivía la vida de otra persona. Era una vida buena en términos objetivos. Trabajo estable, pareja, departamento propio,
salud, viajes anuales con su familia. Y sin embargo, todos los domingos al atardecer le entraba una angustia muy específica. Cuando reconstruimos su historia, lo que vimos fue lo siguiente. Hizo la residencia en una ciudad lejana a su pueblo natal. Estuvo 4 años inmersa en hospitales, guardias, compañeros nuevos, una intensidad que la cambió por dentro sin que ella se diera cuenta. Cuando terminó la residencia, volvió. Volvió al pueblo, al consultorio cerca de la casa de sus padres, a las cenas de los domingos, al grupo de amigas de la secundaria. Por fuera era exactamente la misma, por dentro era otra, y nadie en su entorno lo sabía. Mariana describió la situación con una frase muy precisa. Es como volver al colegio después de haber visto el mar. Sigues vistiendo el uniforme, pero ya sabes que hay otro tamaño de cosas. Sus padres seguían tratándola como la hija menor a quien hay que cuidar. Sus amigas seguían hablando de los mismos temas que en los 25. Su pareja seguía esperando la versión de Mariana que se fue al hospital, sin notar que volvió otra mujer. Y ella, por afecto, por costumbre, por miedo a herir, se acomodaba todos los domingos a una versión de sí misma que ya no le quedaba. Le pedí un ejercicio. Le dije, durante un mes, después de cada reunión familiar y de cada salida con tus amigas de siempre, vas a escribir 3 líneas. La primera, ¿en qué momento exacto me sentí en casa hoy, aunque haya sido por un segundo? La segunda, ¿en qué momento exacto me sentí lejana hoy, aunque haya sido por un segundo? La tercera, ¿qué versión de mí estuvo ahí? Al final del mes, Mariana trajo el cuaderno y leyó. Pasó algo importante. La columna del medio era larga, detallada, con muchos momentos. La columna de la izquierda, los momentos en casa, casi siempre tenía la misma estructura. Me sentí en casa cuando hablé con la enfermera del consultorio sobre un paciente. Me sentí en casa cuando una compañera de la residencia me llamó por teléfono. Me sentí en casa cuando leí 20 minutos en silencio. Lo que vimos juntas fue evidente. El en casa de Mariana ya no estaba en el pueblo de origen. Estaba en su oficio, en una colega lejana, en su propia compañía silenciosa. Eso no significó que Mariana se fuera del pueblo, ni que cortara con su familia, ni que rompiera con sus amigas. Significó algo más fino. Empezó a aceptar que ya no era de ahí del todo, y dejó de exigirse sentir lo que ya no sentía. Las cenas de los domingos se volvieron más cortas, las salidas con sus amigas más espaciadas. Y, en paralelo, empezó a cultivar lentamente otras relaciones. Cafés ocasionales con la enfermera, lecturas, una caminata semanal sin teléfono. La angustia del domingo bajó en cuestión de meses. Un detalle clave del caso de Mariana que conviene traerte. Nadie en su entorno notó el cambio durante el primer año. Sus padres no se quejaron, sus amigas no le reclamaron, su pareja no le dijo nada. La mayoría de las transiciones de orfandad simbólica son invisibles para el entorno. Eso ayuda y desayuda a la vez. Ayuda porque no tienes que dar explicaciones. Desayuda porque tampoco recibes confirmación. Lo que cambia te pasa adentro y solo tú lo sabes. Mariana me dijo una frase, casi un año después, que vale la pena traer textual. Yo creía que mi familia me estaba decepcionando. Resulta que yo estaba dejando, sin querer, una versión que ya no podía sostener. No era de ellos el problema, era el calendario interno mío que se había adelantado. Esa frase contiene el núcleo. La orfandad simbólica no es de ellos. No es de ti tampoco, no como culpa. Es del calendario. Hay 3 errores que la mayoría de las mujeres cometen cuando entran en orfandad simbólica. Te los anticipo para que los puedas evitar. Primer error, regresar. Sentir tanta soledad que vuelves al grupo de antes, al hombre de antes, al rol de antes. Esto se llama recaída de pertenencia. Te calma una semana y después te ahoga más fuerte. La soledad se cura caminando, no retrocediendo. Cuando regresas a un lugar del que tu psique ya salió, lo que sientes no es la calma que esperabas, es la confirmación de que ya no cabes, y eso duele más que la soledad inicial.
Segundo error, forzar tribu nueva. Apuntarte a 5 grupos, talleres, retiros, cursos. Conocer mucha gente con la esperanza de que alguna sea tu nueva familia. Esto suele fracasar porque la pertenencia auténtica se construye lento. Cuando la fuerzas, atraes copias rápidas que te van a cansar en 3 meses. La tribu real aparece de a una persona a la vez, no en bloque. Tercer error, enamorarte por urgencia. Cuando una mujer está en orfandad simbólica, su sistema busca un solo otro humano que la haga sentir vista. Y entonces aparece alguien en el trabajo, en una app, en una boda, y proyectas en él toda la pertenencia que te falta. La relación se vuelve fusional, asfixiante, breve. Si te pasa, para. La pareja no es tu tribu, es una persona. Hacerla cargar el peso de todo lo que perdiste la rompe. Hay un cuarto error, menos comentado pero igual de común, y es el de catastrofizar la etapa. Convertir la orfandad simbólica en identidad. Empezar a decir «yo soy de las que no pertenecen» como rasgo permanente, en lugar de tratarla como tramo. Esto te ata al desierto. La orfandad no es un destino, es una travesía. Si la conviertes en quien eres, no te dejas llegar al otro lado. Te quiero contar una segunda historia porque la orfandad simbólica tiene muchas puertas de entrada y vale la pena ver otra. Esta mujer la llamaremos Camila. 47 años, divorciada hace 2. Había estado casada 20 años con un hombre con quien compartía un grupo social muy denso. Parejas de amigos comunes, padres de los compañeros de colegio de sus hijos, vecinos de la urbanización donde vivieron 15 años. Cuando se separó sin pelea pública, sin escándalo, descubrió algo que no esperaba. El 90% de su mundo social se acomodó alrededor de él. No fue por mala intención de nadie, fue por gravedad. Las parejas no quieren elegir bandos y muchas terminan eligiendo al hombre por inercia. Camila no perdió solamente al marido, perdió en menos de un año casi toda su red. Cuando llegó a consulta ya estaba en el segundo año post-separación. Tenía pareja nueva, una relación tranquila, pero seguía sintiéndose, según sus palabras, como un visitante en su propia ciudad. Iba a un restaurante y se acordaba de quién había estado en esa mesa 4 años atrás. Pasaba por una panadería y reconocía la cara de una mujer que ya no la saludaba. Vivía rodeada de personas que conoció en otra etapa y que ahora no la incluían. No le habían hecho nada brutal. Simplemente se habían acomodado en otra parte. Lo que hicimos con Camila tuvo 3 fases. La primera fase fue nombrar el duelo. Camila había hecho el duelo del matrimonio. No había hecho el duelo del mundo que ese matrimonio había construido. Reconocer eso, con todas sus letras, le bajó la ansiedad considerablemente. Lloró durante varias semanas el cumpleaños que ya no la invitaban, la cena de fin de año a la que no fue, el grupo de WhatsApp del que la sacaron sin aviso, hasta que el duelo, por fin, fue duelo y dejó de ser solo confusión. La segunda fase fue inscribirse a algo, no a 5 cosas, a una. Camila escogió un taller de cerámica que duraba 6 meses, una vez por semana, 2 horas. La consigna no fue hacer amigas. La consigna fue ir, estar, no esperar nada. Durante las primeras 8 semanas no habló con casi nadie. Hizo sus vasijas, escuchó música, volvió a su casa. En la 9ª semana, una mujer de su edad, que llegaba sola como ella, le preguntó si la podía acompañar caminando hasta el carro. Esa caminata, sin saberlo Camila, fue el primer ladrillo de su nueva red. 5 años después, esa mujer es su mejor amiga. La tercera fase fue, paradójicamente, soltar la nostalgia de la tribu vieja. Camila empezó a notar que cada vez que pensaba en los años buenos del matrimonio, se le activaba un dolor que no la dejaba estar presente en lo nuevo. Le pedí un ejercicio simple. Cuando aparezca la nostalgia, agradécele en voz baja y vuelve a lo que estás haciendo. No la pelees, no la dramatices, no te tires un rato a vivirla por costumbre. Solo agradécele y vuelve.
Con el tiempo, la nostalgia se redujo a visitas breves, no a estados largos. Camila me dijo hace pocos meses una frase que prefiero traerte textual. Yo creía que estaba sola porque me había divorciado. Hoy entiendo que estaba sola porque no había construido nada que fuera mío. Todo lo que tenía era compartido. Hoy tengo poco, pero todo lo que tengo es mío, y eso pesa menos y vale más. Hay un matiz importante del caso de Camila que conviene subrayar. La tribu vieja no había sido falsa. Habían sido relaciones reales, queridas, sostenidas durante años. El error de Camila no fue tenerlas. Fue no haber sostenido, en paralelo, un mundo propio que no dependiera del matrimonio. Mucha mujer adulta sostiene la pareja y la maternidad como dos pilares completos y olvida construir un tercer pilar enteramente suyo. Cuando uno de los dos pilares cae, y en algún momento siempre cae alguno, queda sin estructura. La orfandad simbólica de Camila no fue por divorcio, fue por falta de pilar propio. Habitar la transición tiene 3 reglas que valen tanto para Mariana como para Camila como para ti. Primera regla: estar dispuesta a estar sola por más tiempo del que crees soportable. La orfandad simbólica suele durar entre 1 y 3 años. Saberlo de entrada cambia todo. No estás haciendo algo mal, estás cumpliendo el tiempo del proceso. Si te dijera que la orfandad dura 3 meses, abandonarías al mes y medio cuando vieras que no se va. Saber el plazo real te permite no entrar en pánico cuando la incomodidad sigue ahí en el día 200. Segunda regla: cultivar relaciones nuevas con paciencia geológica. Una conversación que te llene cada 2 meses ya es algo. No esperes inmediatez. Pon atención a las personas que aparecen y te dejan algo distinto, aunque sea una sola conversación. Esas son tus señales. La nueva tribu no se construye con encuentros frecuentes, se construye con encuentros densos. Una persona con quien puedas hablar 2 horas verdaderas cada 2 meses te sostiene más que 10 con quienes hables superficial todos los días. Tercera regla: tener una práctica que te sostenga sin depender de otra persona. Un cuaderno donde escribir cada noche, una caminata diaria, 1 hora de lectura. Un rito que sea tuyo y solo tuyo. La orfandad se atraviesa sola, pero sola no significa vacía, significa habitada por ti misma. La práctica propia construye el pilar interno del que te hablé en el caso de Camila. Es lento, no luce, pero te salva. Vaya a haber noches duras, noches en que te preguntes si estás haciendo todo mal, en que extrañes a la gente que dejaste atrás, no porque te hicieran bien, sino porque eran familiares. Cuando esas noches lleguen, recuérdate algo: no estás retrocediendo, estás cruzando, y nadie cruza un desierto sin pasar sed. La sed es prueba de que avanzas, y hay un duelo más, sutil, que conviene nombrar antes del ejercicio. Cuando empiezas a aceptar la orfandad simbólica, también pierdes la fantasía de que algún día tu familia o tu grupo de antes va a entenderte por fin. Esa fantasía te sostenía sin que lo supieras. Soltarla duele. Pero soltarla también te libera del esfuerzo silencioso de explicarte a quienes ya no pueden recibir tu nueva versión. Cuando dejas de pedir comprensión donde no la hay, te queda mucha más energía para vivir lo nuevo. El ejercicio de esta etapa se llama el cuaderno de la huérfana. Es el mismo que hizo Mariana, ampliado para sostener 1 año entero. Compras un cuaderno que te guste, físico, y cada noche antes de dormir escribes 3 frases. Hoy me sentí en casa cuando puede ser un instante, oler el café, mirar al perro, una frase de un libro, una conversación de 3 minutos. Hoy me sentí lejana cuando otro instante, una conversación, un mensaje, una pregunta familiar, un evento social donde estuviste pero no estuviste. Hoy aprendí algo de mí cuando, una observación pequeña, no una conclusión grande. 3 frases, 30 segundos, sin pretender profundidad. Y al cabo de 6 meses te vas a empezar a leer, vas a reconocer tu textura.
Esa es tu nueva pertenencia, tú misma. Cuando la pertenencia interna se construye, la externa empieza a aparecer sola, lentamente, sin que tengas que forzarla. Hay una versión extendida del ejercicio, opcional, para mujeres que estén en orfandad por una pérdida concreta, divorcio, mudanza, muerte de alguien que era el centro de su red. Una vez al mes, agrega una cuarta frase. Este mes me reconcilié con la pérdida de... y nombras una persona, un lugar, un rol. Eso completa lo que el día a día no alcanza a cerrar, el duelo de tu mundo anterior. La frase de hoy es, no soy de nadie, soy mía, y eso ya es un lugar. Repítela cuando estés en una de esas reuniones donde sientes que no encajas. Repítela cuando te dé culpa la distancia con tu familia. Repítela cuando la fantasía de regresar a la versión vieja se vuelva tentadora. Pertenecerte a ti misma es lugar. Aun si no se ve, aun si nadie más lo reconoce, aun si lleva meses construirse del todo. En el siguiente video vamos a otro arquetipo del desierto. La amante. ¿Por qué tu placer te incomoda? ¿Por qué recibir te cuesta tanto? ¿Y cómo despertar la Afrodita que la cultura te dijo que silenciaras? Hasta entonces,